la presidencia informa sobre la reunión del presidente Luis Abinader con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y dice en el Palacio de la Moncloa, y entre los temas tratados o que se están tratando, la vacunación contra el COVID, la recuperación económica tras la pandemia y la cooperación entre España y la República Dominicana, fortaleciendo las relaciones bilaterales. Luz Cabrera, directora de Quisqueya Aprende Contigo, ¿en qué nueva etapa entra el programa y cómo evalúas lo logrado hasta el momento? En este momento estamos entrando a una nueva etapa y de hecho continuaremos lo que es el programa de alfabetización porque debemos lograr la meta de reducir ese nivel de analfabetismo por debajo del 5%, que es la meta que la UNESCO nos da para poder declarar el país libre de analfabetismo. Entonces seguimos trabajando en esa dirección, pero como plus, esta nueva dirección está buscando y está trabajando realmente en este momento en la coordinación de lo que es fortalecer la educación continua. Esto es, preparar y dotar a las personas ya alfabetizadas a las competencias que necesiten para poder ser insertados en el mercado laboral. Esto se va a hacer paulatinamente y estaremos trabajando, redirigiendo todo el programa con la intención de poder llevar a cabo esta nueva iniciativa. Y digo nueva iniciativa, no es nueva, ya estaba, y es parte de los objetivos incluso. Lo que sucede es que ahora vamos a fortalecerlo de forma tal que las personas no solamente aprendan a leer y escribir y ya, sino que se siga el acompañamiento de estas personas a un nivel que podamos dos cosas: darle la competencia para insertarlo en el mercado laboral o si esas personas ya están preparadas pero no quieren irse a trabajar per se a un empleo, tengan las competencias y habilidades y le daremos el acompañamiento en cuanto al emprendedurismo para que puedan tener las capacidades económicas, que puedan realizar labores que impacten positivamente sus territorios y sus vidas personales. Luz María, tengo entendido, había conversado con el ministro, que en esta nueva etapa también, para darle un mayor nivel de alcance y eficiencia al trabajo de alfabetización de eso que falta, de ese punto 5 que falta, sí. Se van a usar también otros medios, además del directo, como se ha usado ahora con las escuelas, es decir, medios digitales o medios, sistemas de comunicación convencionales. Sí, claro, porque a raíz de la pandemia del COVID-19, hemos recibido, y en la entrada, la llegada de nuestro ministro Neney Cabrera, hemos recibido instrucciones expresas de cambiar la metodología y de un formato presencial, que era el que se estilaba, el que se hacía en todo el sistema educativo. Pues hemos tenido que irlo llevando a un formato no presencial o a distancia. Esto ha traído como consecuencia que hemos tenido que preparar y producir 48 episodios de las lecciones de alfabetización de las que teníamos en los materiales que se utilizaban para alfabetizar. Hemos tenido que llevarlo a los contextos de formato de radio y de televisión, para luego, y también canales de YouTube y redes sociales, para luego poder transmitir estos contenidos de forma correcta que vaya directamente a cada persona. Y algo importante, señores, es que con esta metodología, cada hogar dominicano, cada patio, cada terraza se está convirtiendo en un aula. Quiere decir que lejos de seguir detenido como hasta este momento había estado, pues ya el impulso que se le da es mayor y va a llegar a todas las personas. Y sí, vamos a lograr, Dios mediante, y con el trabajo tesonero de todos nosotros, en la cabeza de nuestro ministro Neney Cabrera, poder reducir ese margen para poder ser declarado el país libre de analfabetismo. Luz María Cabrera, como una palabra suya pudiera bastar para sanar, yo quiero que usted nos dé su opinión sobre el tema de las 3 causales, si es posible. Este es un tema muy controversial. Yo prefiero abstenerme a responder esa pregunta porque la verdad es que es controversial, como usted acababa de decir. Si bien es cierto que tenemos derecho a la vida, también la madre tiene derecho a la vida, también el niño. Así es que yo pienso honestamente que voy a seguir enfocada en lo que es alfabetización, que es de lo que yo me he preparado. ¿Y el ministro qué piensa de las 3 causales, ministro? María Elena, evidentemente ese es un tema
que tiene dividido a la sociedad dominicana. Parecería ser que cualquier opinión que uno dé en términos personales no va a contribuir en nada a buscar una salida a esto. Yo prefiero acoger la propuesta del presidente Luis Abinader en el sentido de que frente a este gran debate, lo lógico es que consultemos al pueblo dominicano mediante un referéndum para ver qué opina la gente. Y así está establecido en nuestra Constitución la figura del referéndum y dice taxativamente que se usaría cuando hayan temas de debate que no nos pongamos de acuerdo. Entonces, prefiero acoger esa propuesta del presidente para ver finalmente qué solución buscamos. No sin antes decir que en aquella ocasión que me tocó votar en la Constitución, porque yo era legislador, yo voté pro vida, más sin embargo, como digo, prefiero que eso vaya a una consulta mediante un referéndum y vamos a ver qué opina el pueblo dominicano. Usted sabe, ministro, que algunos abogados dicen que el referendo... Eury, voy a hablar. Eury, guarda silencio, por favor, que yo voy a hablar. Perdón. Que algunos abogados... Te pido excusa, Orlando, que claro. Dicen que el referéndum no aplica en el caso de temas relacionados a derechos fundamentales. Yo sé que entre los abogados pueden haber diferentes opiniones, pero, por ejemplo... tratándose eso a mí, el presidente Luis Abinader, en un momento dado este tema saldrá del Congreso e irá a Palacio y el presidente tendrá que observar o promulgar. Y ahí tiene, bueno, un tema que tiene que pensar mucho. Sí. ¿Usted qué le recomendaría? No, vamos a esperar que se haga esa consulta al pueblo y vamos a ver qué es lo que piensa el pueblo dominicano en su gran mayoría y vamos a ver. ¿Tú quieres que Luis Abinader actúe igualito que Danilo y Leonel equivocándose? No es necesariamente equivocándose. Es con relación. ¿Tú quieres que actúe igualito que Danilo y Leonel y se equivoque? Es con relación a criterios. Ahora, no, yo digo veía y analizaba, lo hice en un comentario en la columna, la exposición de Noam Chomsky. Es decir, él está a favor de la determinación de la mujer siempre y sus posiciones que son muy coherentes y de izquierda, indiscutiblemente que esa es su posición. Pero ahora, cuando ves lo que él plantea... Claro, que el Congreso decida. Escúchame. Cuando ves lo que él plantea, el análisis que él le hace, la crítica que él le hace, sobre todo en los Estados Unidos, al Partido Republicano, en su exposición él dice que los principales líderes republicanos eran partidarios de la determinación de la mujer, pero que cambiaron por razones de política, de acogerse al mercado electoral, porque vieron que había un 40% de los electores que tenían una posición muy firme sobre esa temática. Y entonces él dice que el partido republicano, Chomsky lo dice en esa conferencia que dio aquí, es el partido más poderoso del mundo. Entonces, si tú le estás diciendo a unos políticos, miren políticos, el partido más poderoso del mundo, sus líderes no tenían esa posición y la adoptaron por razones políticas, tuvieron que adoptar esa posición, tú le estás diciendo a ellos, bueno, en el plano político el tema es de cuidado, porque el partido más poderoso del mundo tuvo que variar su posición en función de la realidad de un mercado electoral. Eso fue lo que él les puso. Ahora, Julio, aunque él es muy crítico de eso que ha ocurrido con el Partido Republicano. En el caso del presidente Abinader, él ha dicho que él apoya las 3 causales, pero dijo que el Congreso decida y yo voy a apoyar lo que decide el Congreso. Es decir, si el Congreso, como va a decidir, porque el Congreso va a decidir que las 3 causales no van, el asunto está, como lo ha decidido 4 veces ya. Lo que pasa es que los anteriores presidentes, tanto Leonel como Danilo, vetaron la ley. Yo creo que Luis Abinader va a actuar conforme, con sentido de la historia, y no la va a vetar, aunque va a insistir después, como él ha dicho, o un referéndum, lo que fuese, pero en este momento a Luis Abinader le conviene y al país que salga un código penal sin ese asunto de la discusión de las causales. Sale el Código Penal y después seguimos discutiendo. Al país le conviene, protege a los ciudadanos y a las ciudadanas. Ese es un debate que tenemos desde hace más de 40 años. Y no creo que aquí nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a conversar con Larisa Pumarol,
que es la directora de Quisqueya. Que antes de la contigo. intervención de ella, Julio, Yo quería algo también sobre quiero Luz. resaltar, Lenchi, que ella es un ejemplo de continuidad de Estado. Ella estaba en la administración pasada y sigue siendo la directora de ese programa, sobre todo tomando en cuenta la capacidad y la preparación y el la nivel experiencia, ¿no? profesional que ella tiene en torno al trabajo con la primera infancia. Qué bueno, qué bueno. Quería antes Lenchi, con sí. Luz primero, que estábamos conversando sobre el tema de alfabetización. Para República Dominicana será finalmente de orgullo decir aquí no tenemos analfabetismo. Yo me sentiré como dominicano también muy satisfecho cuando logremos esa meta, que es una meta que debiera ser de cada uno de nosotros. Y voy a felicitarlos a ustedes si finalmente lo logramos. Y de hecho los felicito de antemano, igual que lo que se hizo en el gobierno pasado. Ahora, sabiéndose que el analfabetismo es una de las consecuencias de la pobreza, ok, tenemos unos ya datos estadísticos, nos falta un 5 tanto por ciento, perfecto. Pero, ¿qué pasa con los ciudadanos que van haciéndose adolescentes, se van haciendo mayores y caen en el analfabetismo? ¿Hay alguna señal, hay algún sistema, algún dispositivo que registre esos nuevos casos para impedir que se sigan desarrollando y atenderlos? Mire, sí, muy buena pregunta. Desde esta PROPEP nosotros estamos en esta estrategia integral construyendo un centro de data. Una data que será compartida, que es permanentemente analizada. Los programas que se han desarrollado dentro de QAC se basan en lo que le llaman núcleos de aprendizaje. Nosotros estamos preparando y pena que nuestro amigo José La Luz no está aquí, un núcleo de aprendizaje digital para dar alfabetización digital a esos ciudadanos que de alguna manera se integran a esa franja y no cuentan con esas calidades. Hoy en día, si no puedes manejar un equipo electrónico inteligente, eres un analfabeta digital. Entonces nosotros desde esta PROPEP estamos montando, y es parte de la impronta de nuestra directora Luz, ese programa de alfabetización digital, y posiblemente está ya en un observatorio la parte de un segundo idioma, dígase el inglés, como un idioma complementario, para que estos puedan ser monitores de turismo en esa estrategia central del gobierno del cambio. Pero una de las grandes revoluciones que ha conocido la humanidad lo ha sido tanto que toda la modernidad y las revoluciones posteriores se nutren de ella, porque la revolución del alfabeto todavía es la de la que nos beneficiamos. Todo esto tenemos que manejarlo con el alfabeto. Claro. Y los aparatos electrónicos, que en principio se llamaban computadoras, después se llaman ordenadores, que es un ordenamiento también que tiene que ver con el alfabeto. Fíjense como una revolución bastante antigua, mucho anterior a la propia revolución de la imprenta. Es todavía una revolución que es clave para la humanidad. Importante decir aquí también que como estrategia para nosotros poder llegar a la meta de reducir al menos del 5% la población analfabeta, hemos iniciado ya el relanzamiento del plan Quisqueya Aprende Contigo en estas provincias y territorios priorizados, que son aquellos que están en esos lugares más remotos y donde realmente está la pobreza extrema y la exclusión social. Y entonces pudiera mencionar que ya hemos hecho el relanzamiento del plan en las provincias de Barahona, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Independencia, El Ceibo, Asua y San Juan de la Maguana. Y me detengo en San Juan de la Maguana porque quiero recalcar aquí que el presidente Luis Abinader ha declarado, después de la declaratoria de emergencia de San Juan de la Maguana, dio instrucciones al ministro Nene Cabrera y él a su vez a nosotros para que inmediatamente impactáramos en la provincia de San Juan con los planes y proyectos que tenemos aquí a través de la presidencia. Y inmediatamente fuimos, nos apersonamos, eso fue de un día para otro. Nos apersonamos, hicimos levantamiento allí con la gobernadora civil, que es la representante del Poder Ejecutivo. Inmediatamente comenzamos los trabajos para poder evaluar y identificar realmente las personas que están en esa condición, que es un alto nivel, porque según la encuesta de la ENA del 2019, tenemos que estar en un 17.3%.
Quiere decir que representa alrededor de unas 30.000 personas que hay que alfabetizar allí. Entonces, inmediatamente comenzamos los trabajos y debo también agradecer, de hecho, a través de este medio, que el general Ovalle, el rector del INSUDE, nos acompañó en ese relanzamiento de ese plan, junto a las autoridades de todo el tejido social de la provincia, y nos dio el respaldo y además dio instrucciones al general de brigada del San Juan para que acompañara al Plan Nacional de Alfabetización, pero más aún, que con los mismos militares hicieran los levantamientos de las personas iletradas y van a ser voluntarios para también alfabetizar. Muy bien. Bien, pues vamos a escuchar, sí. Directora de Quisqueya empieza contigo. ¿Qué novedades se han incorporado para esta población de 0 a 5 años, la primera infancia? Nos han hablado de que han fortalecido todo lo que tiene que ver con identidad. ¿Puedes ampliar? Sí, muy bien. Lo primero es que el Plan Nacional de Protección y Atención Integral a la Primera Infancia, en esta fase, quiere robustecer las respuestas de las instituciones públicas que impactan en la población desde la gestación hasta los 5 años de edad. Y antes que nada, hacer un paréntesis, un análisis de cuáles son las brechas que hay con la primera infancia. Para eso nos permitió ordenar la nueva carpeta de proyectos. Por eso tenemos 3 grandes componentes de proyecto, unos que inciden en educación y cuidado, otros que inciden en salud y nutrición y otros que inciden en lo que es protección social y registro civil. Ahí viene el tema de la identidad. ¿Por qué la identidad? Porque el acta de nacimiento se constituye en la puerta de entrada para el ejercicio de todos los derechos fundamentales de los niños y las niñas. Entonces, de alguna manera, debemos, a pesar de que todos los derechos son fundamentales e importantes, pues hemos priorizado garantizar ese derecho fundamental que es el de la identidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Se decidió para 2021 impactar en 30 hospitales materno-infantil, donde ya hay delegación de la Junta Central Electoral. ¿Cómo lo hacemos? Inyectamos en todos estos hospitales, y cabe decir que lo estamos haciendo de menos a más. Iniciamos ahora en 2021 primero hay que decir que el proyecto había iniciado, pero se suspendió. El tema de la pandemia hizo, por ejemplo, que los servicios de registro civil de los hospitales se suspendieran. Entonces, ahora se aprovecha, se eligen nuevos recursos humanos, se aperturan las delegaciones de los hospitales. Y se ha ido comenzando, como dije, de menos a más. Empezamos en febrero con 4 hospitales, ya este mes vamos por 16 hospitales y aspiramos a final de 2021. ¿Pero qué hacen ustedes en esos hospitales? Muy bien, esperamos a final de 2021 haber impactado en 30 y lograr 60 2024. ¿Qué estamos haciendo en esos hospitales? Tenemos un personal que son unos promotores sociales. Si se quiere, son el puente, el vínculo entre el servicio de salud y el servicio de registro civil del hospital, que es la delegación de la Junta Central Electoral. Por eso nuestra función nodal como institución es de articulación del sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Por un lado, estos muchachos y muchachas, jóvenes en su mayoría, estudiantes de Derecho, estudiantes de Sociología, etcétera, ellos hacen una sensibilización a las gestantes que van a la consulta prenatal y hacen una identificación de cuáles hay que atacar, porque no tienen en ese momento ni siquiera un documento de identidad, una cédula, para que ellas se vayan preparando para cuando den a luz hayan resuelto su tema y sea un hecho que el niño o la niña salga con un registro de nacimiento del hospital. Ellos también trabajan de la mano con la misma delegación, se dan sensibilización al cuerpo médico sobre la importancia de la identidad, se logra mucha colaboración entre el sector salud y el sector de registro civil. Lo más importante es que instauramos unas reuniones cada 6, 8 semanas en los hospitales donde se revisan las estadísticas. En esa reunión generalmente participa el mismo director del hospital, el oficial civil que está cercano, el de la delegación, los muchachos, los promotores, y revisamos los escollos del sistema. Muchas veces son temas administrativos que a veces entorpecen la eficiencia del servicio, otras veces son temas muy estructurales, pero cabe decir que iniciamos en 4 hospitales en febrero y ya en marzo había un 10% por arriba en el registro de las mujeres que salían del hospital
¿Y en cuáles hospitales comenzaron esos 4? Sí, hemos comenzado en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Cabe destacar el alto volumen de partos en la municipal de Boca Chica, en el Reinaldo Almanzar y en el de los Minas, perdón. ¿Y ustedes que están ahí han podido comprobar esas informaciones que han dado las autoridades de un alto porcentaje de las parturientas que son haitianas? Sí, realmente oscila entre un 20-29% depende de cada hospital, cabe decir, y cada hospital es un contexto distinto. Por ejemplo, hay hospitales que tienen una afluencia de personas muy locales del municipio, otros como la Altagracia o Barahona tienen una afluencia de personas que vienen de distintos contextos. Pero ahí, o sea, no hay mayor inquietud en el sentido de que nosotros lo que nos interesa es que se registre, ya sea que se tengan que registrar en el libro rosado de extranjería porque le toque, o ya sea que se registre en el ordinario. Lo importante es que se haga el registro. El niño que no se registra es un niño que no existe, es un niño que no va a tener un seguro de salud y todos sabemos la cadena que no sigue por ahí. Claro, pero es bueno aclarar que este programa va dirigido a los dominicanos. Yo quiero un tema. Sí, mi pregunta precisamente, independientemente del porcentaje que oscila, como usted dice, cuando se trata, por ejemplo, de una madre que cruzó a dar a luz de Haití hacia República Dominicana y carece de identidad. Sabemos que en la cultura registral de Haití e incluso la infraestructura estatal para documentar a los ciudadanos no existe. ¿Qué pasa en ese caso? Realmente el interés del proyecto es acelerar esa brecha del subregistro, porque muchas veces pasa que tenemos adolescentes, por ejemplo, que le suelen... Mi pregunta es, viene una persona, va a dar a luz, es decir, le debemos ofrecer atención médica porque llegó al hospital, no dispone de identidad alguna. ¿Cómo hacemos para identificarle a ella y al niño? Ahí voy. El tema es que hay personas que se van a ir del hospital sin registrar, porque su situación no se va a resolver en ese momento. ¿De qué se trata esto? Se trata de que las que sí tienen la potencialidad de hacerlo, porque había una negligencia, si se quiere, bárbara, en el sentido de que muchas muchachas inclusive tenían hasta su cédula, pero no la llevaban al momento de dar a luz. Entonces, por eso hemos subido los números de hasta 10, 20 y 30%, que era un tema de dar las informaciones del lugar, acelerar el paso, que lleven informaciones básicas. Ahora mismo tenemos los hospitales abarrotados de informaciones en los pasillos, de cosas que ellas deben tener al momento de dar a luz. Entonces, no vamos a resolver los casos que ameritan de un tiempo y de una gestión, pero sí vamos a tratar de que se aminoren esos casos que con falta de información pues ellas puedan resolver ese problema. Pues señores, recordar que en el día de hoy estamos en los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, en el piso 6º del edificio de oficinas públicas Juan Pablo Duarte. Entonces, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a conversar también con Adolfo Pineda. Adolfo Pineda es el director de Quisqueya Digna. Vamos a conversar con él. Adelante. Sí, muy breve, Julio, gracias. Precisamente como hablábamos al principio, en la integración de los programas, en Quisqueya Empieza Contigo tenemos también un proceso de capacitación y formación de esas madres. Las estamos preparando para convertirse en futuras cuidadoras, que le darán un servicio directo al INAIPI a través de los CAIPI. Entonces es también un proceso que en esta gestión del ministro Cabrera está planteando la parte de la empleabilidad. Mira, este es un tema de importancia suprema, porque estamos hablando de ciudadanía. Un individuo que nace biológicamente existe, pero como ciudadano no existe. Y eso tiene un valor en una sociedad tremenda. Entonces, mi pregunta: ¿tienen ustedes registro de cantidad de personas o de niños recientemente que carecen de ese registro civil? ¿Lo tienen o tienen una política para ese tipo de personas fuera de la que tienen en los hospitales actual? Me refiero ya a los casos pasados.
Sí, es importante saber que primero entender el tipo de institución que somos, que nosotros venimos a reforzar y acelerar las respuestas públicas que en principio están en manos de otras instituciones. Ahora bien, con eso se refiere al registro tardío. Ahora mismo el plan Quisqueya Empieza Contigo está fortaleciendo las respuestas con el registro oportuno, que es el que debe darse antes de los 60 días. Por ejemplo, el plan Quisqueya Digna sí trabaja en los territorios acelerando la respuesta del registro tardío, que es una manera de restituir el derecho a niños y niñas que no tienen y adultos que no tienen el acta de nacimiento. Pero hay que destacar algo muy importante, y es un trabajo que estamos haciendo valiosísimo, que es una coordinación estratégica con más de 6 instituciones del Estado. Estamos a las miras de firmar ya un gran convenio, donde está la Junta Central Electoral, estamos el Servicio Nacional de Salud, el Ministerio de Salud Pública, nosotros, el UNICEF, y hemos incorporado instituciones que van a trabajar el registro tardío, como el MINER, que tiene población, y el INAIPI, que tiene las estancias infantiles, y justamente ese pacto, donde, también se incorpora la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, y justamente ese convenio que se está firmando, porque nos hemos tomado un proceso en redacción, en revisión, sí va a dar al traste un compromiso ya de gobierno de estar atentos a todos los niños y niñas que desde esas instituciones no tienen el documento. Nosotros acelerar el ritmo igual en los hospitales, y las demás instituciones, también el CONANI, pues van a ser partes de este gran convenio país. Bien. Y ese es el registro civil universal va a ser un compromiso de este gobierno. También cabe decir que estamos muy en coherencia con lo que es el Gabinete de Niñez y Adolescencia que ha formado la primera dama, Raquel Arbaje, y la señora Paula Disla del CONANI. Estamos en una coordinación muy de la mano, y lo que se quiere es que todos estos temas y estas deudas sociales pendientes pues se trabajen de una manera sinérgica y articulada entre todas las instituciones para tener una respuesta más contundente con esa población. Adolfo Pineda, Quisqueya Digna. Vamos entonces a ver este programa. Buenos días, Adolfo. Muy buenos días, Julio. En primer lugar, darle la gracia a ese gran equipo que nos acompaña el día de hoy, Sol de la Mañana, en nuestras instalaciones, proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, a cargo de nuestro ministro Neney Cabrera. Julio, y me permito iniciar esta intervención con podríamos decir, una anécdota que ha impactado mucho lo que es mi modo de pensar como director de este programa. Y es que hace aproximadamente un mes atrás, de camino a mi casa, ¿verdad? Yo voy conduciendo, son las 9 de la noche y me entra una llamada del ministro. Ahí en esa llamada, cuando yo le contesto, adelante, jefe, me dice, Adolfo, ¿acabas de ver lo que nos acaba de postear la primera dama? Le digo yo, no. Me dice, bueno, pues entra y mira. Y allí ella está haciéndonos un llamado a lo que es la Marina en San Cristóbal, que son aquellos ciudadanos dominicanos que quedaron varados y sin vivienda en el 1998, cuando el ciclón George. Eso me choca muy, pero muy profunda, y me instruye inmediatamente a que me traslade hacia allá el día siguiente. Cuando llego a San Cristóbal, a las instalaciones de la Marina, que lleva ese nombre de la Marina porque antes eso era un edificio que se entrenaban a los cadetes, ¿verdad?, y a los soldados de la Marina de Guerra Dominicana. Me encuentro allí con alrededor de 40 familias. O sea, familias que desde el 98 han tenido niños, o sea, que ya hay una generación que se formó y salió de allí. ¿Dónde están? No sabemos. Imagínense, en las condiciones deplorables que viven allí. Hicimos un levantamiento y nos encontramos ahora mismo en un proceso con la alcaldía de trasladar a esas personas. Vamos a construir unas 40 viviendas donde vamos a darle un acompañamiento a esas familias para impactar su modo de vida. Bueno, dicho sea de paso, mi nombre es Adolfo Pineda, director del programa Quisqueya Digna. Quisqueya Digna es el Plan Nacional de Erradicación a la Pobreza Extrema y Promoción a la Inclusión Social, que va en auxilio de la dignidad de los dominicanos y enfrenta aspectos estructurales que producen y reproducen
la pobreza, la exclusión en aquellas comunidades más vulnerables del país. Para que podamos tener una idea más acabada de lo que es el programa Quisqueya Digna, Quisqueya Digna es el programa y la unidad ejecutora de la estrategia Quisqueya sin miseria. Como podíamos recordar, en el 2006 se inicia con lo que fueron los programas protegidos, que fue una iniciativa que arrojó sus resultados positivos. Luego, en el 2012, inician lo que son las metas presidenciales, que de alguna manera fue la continuidad de lo antes mencionado. Desde nuestra gestión y desde el gobierno de cambio, como decía nuestro director de Planificación y Desarrollo, Ricky Michel, nosotros estamos trabajando con lo que es la estrategia Polo, que son programas orientados a resultados. Y todos los programas que estamos y proyectos llevando a cabo desde PROPEP, Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, son orientados a resultados. Dentro de ese marco tenemos 3 ejes fundamentales, que son el registro civil tardío, como decía la directora de Quisqueya Empieza Contigo, Larisa Pomarol, la ecovivienda y la Dirección General de Escuelas Vocacionales. En ese sentido, en lo que es el registro civil tardío, nosotros como programa vamos en auxilios de aquellos dominicanos que se encuentran y dominicanas en el barrio en condiciones de vulnerabilidad. Hacemos un levantamiento e identificamos esas personas que no tienen identidad, acompañado de diferentes instituciones como son la Junta Central Electoral, órgano rector de dar identidad a los dominicanos y dominicanas en condiciones fantasma ante la sociedad y los servicios que brinda social el Estado Dominicano, asimismo la Policía Nacional, la Liga Municipal Dominicana, el Servicio Nacional de Salud y demás instituciones. ¿Por qué la importancia de nuestro programa, pueblo dominicano? Porque nosotros vamos en auxilio y vamos a identificar a esos dominicanos y a esas dominicanas que no tienen identidad, que no tienen ese pasaje ni la iniciativa de trasladarse a una dependencia de la Junta Central Electoral, que es quien está facultada de darle un documento de identidad a los dominicanos. Pineda, brevemente, que sé que nos vamos a un cambio. Si ahora nos está escuchando un líder comunitario y dice, tengo un grupo que puede ser beneficiario de esto de registro tardío, de una escuela vocacional, de una ecovivienda, ¿qué debe hacer para tener acceso a estas iniciativas? Bueno, lo primero es que nosotros estamos trabajando en colindancia con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y trabajamos con el Mapa Nacional de Pobreza Extrema. Hemos identificado 6 zonas aproximadamente, dentro de las cuales se encuentran la provincia Independencia, Elías Piña, Monte Plata, entre otras. Entonces, con ese mapa, con esos levantamientos que hacemos, ¿verdad?, estamos llegando a cada uno de esas dominicanas y esas dominicanas con esas iniciativas en ese marco para este primer plan piloto, direccionarlo, ¿verdad?, a aquellas demarcaciones más vulnerables del país. Como sabemos, el territorio nacional es extenso, no tenemos los recursos suficientes para ir en auxilio al mismo tiempo de todo, entonces por eso estamos manejando con el Mapa Nacional de Pobreza Extrema. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y entonces vamos a conversar. Nos quedan pendientes todavía Chilín Hoff, que es la directora cultural y creativa, Laura Ramírez Bisonó, que es la directora de Eco Comedores, y Tomás Méndez, que es director de Ecoplaza Comunitaria. Entonces, escuchamos un redoblante, Julio, que no sé qué protesta hay en la zona, ¿verdad? Pero hay no, sé, algo ahí, sí. Bueno, no sé si a los oyentes les parece llega que ese sonido. Parece que en la policía, vamos a ver qué es lo que pasa, pero nos dicen eso que no es protesta, es una celebración. Bueno, averigüemos. Lo que hay que averiguar es la información, es buscar la información para ver de qué se trata. Celebración no es sinónimo de protesta, no, todo lo contrario. Bueno, entonces, señores, pero dar esta información antes del presidente salir del país, quedó un mensaje tranquilizador para los partidos políticos. El partido político no había retirado los fondos que le corresponden en la Junta Central Electoral por el conflicto con la Dirección de Presupuesto, pero ya se aclaró totalmente que los partidos pueden retirar
estos fondos, que son 620 millones de pesos, que se darán en una primera partida, y que después del presupuesto complementario viene la segunda partida. Que lo que dijo Paliza es el compromiso del presidente Abinader, que los fondos destinados a los partidos políticos son 1.200 millones y no 620 como insiste el director de presupuesto. Entonces los partidos van a retirar esta partida primero, y ya está el compromiso de que posteriormente, con el presupuesto complementario, llega la otra partida. Oli, nada de celebración. Nada Son de pensionados celebración, de la Oli. Policía Nacional reclamando sus fondos a ritmo de redoblante. Ya. Pensionados de la Policía Nacional entonces están haciendo su reclamo allí. Cambio y fuera. Yo lo... En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de